Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, y bienvenidos a una conferencia más de este ciclo de conferencias de psicoanálisis gratuitas emitidas en directo a través de Facebook desde Madrid, España, para el mundo entero, para todas aquellas personas que deseen conversar acerca de la ciencia del inconsciente y acerca del funcionamiento del aparato psíquico y de la salud mental. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y acompaño a todo aquel que lo desee en ese camino de trabajo personal para conocer su propia mente, su funcionamiento mental y esa parte inconsciente de la personalidad que escapa a nuestra visión, pero que tiene efectos directos en nuestra vida, efectos directos en nuestra realidad. Bienvenidos a este espacio y a este encuentro semanal. Ustedes se han dado cuenta que hoy vamos a hablar de más allá del principio del placer, ese texto fundamental para la definición de la segunda tópica freudiana. Y ustedes se habrán dado cuenta también que no hace falta ser neurótico para que uno tenga la impresión de que hay un destino que le persigue, que hay determinadas cuestiones en su vida que se repiten, que a veces incluso parece una influencia demoníaca que le lleva a uno a vivir de nuevo esas situaciones que tienen algo semejante, algo parecido. Este destino está preparado en su mayor parte por la propia persona y va a estar muy influenciado por las experiencias infantiles sobre esta persona, sobre su constitución psíquica. La compulsión a la repetición, como llamamos a este fenómeno, a esta obsesión que se le impone al sujeto y que corresponde a una fuerza verdaderamente primitiva en el aparato psíquico que lleva a la repetición de determinadas situaciones o actos, es algo que se da en todas las personas en mayor o menor medida. En las personas que llamamos neuróticos se va a dar de una manera mucho más intensificada esta compulsión a la repetición, ¿no? Pero en todas las personas existe, porque es una cosa muy primitiva, casi propia de la especie, ¿no? Y que va a contribuir a la formación y al mantenimiento de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, hay personas, ustedes se van a sentir identificados seguramente con alguno de estos casos. Nora Cortez, buenas tardes desde Puebla. Hola Nora. Galicia Montezuma, saludos desde Jiutepec, Morelos, México. Muy buenas noches desde Madrid, España, y bienvenidas a la Casa del Psicoanálisis. Bien, personas que todas sus relaciones terminan de la misma manera. Por ejemplo, filántropos que tienen a su cuidado sus protegidos, ¿no? Independientemente del carácter que tengan. Y después de cierto tiempo, ¿no? Estos protegidos siempre le abandonan a ese filántropo de la misma manera. De tal manera que a él le lleva a saborear una y otra vez esas amarguras de la ingratitud, ¿no? Se encuentra siempre con los mismos tipos de protegidos. O hombres en las que todas sus amistades terminan con la traición de su amigo. Personas que se repiten varias veces en su vida determinados hechos. Por ejemplo, que encumbran a una persona mucho en su vida, a una amistad, a una pareja, a un compañero, y después siempre lo derrocan de la misma manera. Y vuelven a encumbrar a otro, ¿no? Esa repetición. O amantes
que sus relaciones con las mujeres siempre siguen las mismas fases y terminan siempre con el mismo desenlace, ¿verdad? Todos ellos serían ejemplos de esa tendencia a la repetición, de esa compulsión o de esa obsesión a la repetición que todos en mayor o menor medida, mayor o menor grado, habrán sentido alguna vez, en algún momento de la vida. Además se hace esa intensidad, se hace hasta parecer demoníaca. ¿Qué pasa aquí, no? Virginia Márquez, buenas tardes desde Culiacán, Sinaloa, México. Buenas tardes, Virginia. A eso es lo que llamamos el perpetuo retorno de lo mismo, ¿no? Es una conducta activa del sujeto y va a ser un rasgo característico y permanente de su ser, que tiende a manifestarse en la repetición de los mismos actos. Incluso hay situaciones donde parece que estos actos, esta repetición, escapa a toda influencia por parte del sujeto y que pasa una y otra vez pasivamente, como si fueran cosas que le pasan, ¿no? Se anula completamente la apariencia de actividad, de cómo el propio sujeto se implica en esas situaciones, ¿no? Parece que fuese de forma pasiva que lo vive. Por ejemplo, una mujer que se casa 3 veces y en las 3 ocasiones ve enfermar a su marido y lo cuida hasta que el marido muere, ¿no? En los 3 matrimonios. Parece que fuera cosa del destino, ¿no? Cosa que se le ha presentado exteriormente, que no tiene nada que ver, pero el sujeto está implicado en todo lo que le pasa. Recuerden, ¿no? En sus propias vidas, todo lo que le pasa en su vida a usted está implicado en ello, sea algo maravilloso o sea algo horrible, de alguna manera, ¿no? Pedro Sher, paisana, Culichi, soy de Culiacán. Ah, muy bien, y hola, paisano. Muy bien, nos estáis conociendo a través de esta conferencia. Estupendo, acercando personas, acercando pensamientos, acercando sexualidades. Nos trae Freud un ejemplo, ¿no? de Tasso, en la epopeya romántica de la Jerusalén libertada, ¿no? Donde Tancredo, que es el héroe de la historia, da muerte sin querer a su amada, Clorinda, que había combatido con él, con la armadura de un caballero, entonces él no la reconoce y la mata. Después del entierro, Tancredo se va a un bosque, ¿no? Un bosque encantado, y abate con él, en el bosque con su espada, un árbol, y del árbol empieza a salir sangre y se oye la voz de su amada Clorinda acusándole de haberla dañado de nuevo, ¿no? Se repite, por mucho que uno intente huir, es lo que decimos en muchas ocasiones, por mucho que uno intente huir de sí mismo no se puede. De las situaciones exteriores sí, pero de las cuestiones psíquicas procedentes de uno es imposible huir, ¿no? Entonces el mecanismo psíquico que aplica a la mente para defenderse de eso, pues son mecanismos psíquicos complejos que pueden llevar a enfermarse, ¿de acuerdo? Entonces, en la vida psíquica hay una obsesión a la repetición, una compulsión a la repetición, que va más allá del principio del placer, que no es que uno repita solo lo que le da placer, no, que uno repite también las cosas que le dan displacer. Habíamos visto la vez pasada cómo el niño tiraba ese carrete para hacerlo desaparecer, ¿no? Y después tiraba de la cuerdita para volverlo a hacer aparecer, y el niño repetía una y otra vez ese acto que le resultaba displacentero, ¿no? Tirar el carrete, porque era una representación en realidad de otro acto, que era cuando la madre se iba, desaparecía, y entonces el niño sentía ese dolor de la desaparición de la madre. Con el acto el niño repetía eso como una manera de elaborarlo, como una manera de pasar de una posición pasiva frente al acto, de que la madre lo abandonaba, a una posición activa. Ahora soy yo el que tira el carrete, ahora soy yo el que aleja la cuestión de mí, yo tomo el papel activo, ¿verdad? Tanto que decía Freud que incluso se planteaba pensarlo como una situación de venganza por parte del niño, ¿no? No me abandonas tú, yo te alejo de mí, ¿no? Pero era una manera de elaborar la separación de la madre. Y
Y también habíamos visto el caso de los enfermos de neurosis traumática, ¿no? Estas personas que han sufrido, han padecido un accidente para el cual no estaba preparado el aparato psíquico para elaborar toda esa nueva excitación proveniente del exterior y resultaba desbordado, ¿no? Entonces veíamos cómo el paciente, el neurótico traumático, el enfermo de neurosis traumática, después en sus sueños repetía el hecho traumático, ¿no? O sea que es algo que va más allá del principio del placer, la obsesión a la repetición, porque el hecho traumático no produce placer, ¿no? Pero esa repetición de soñar el hecho traumático era una manera de elaborar, de ir elaborando, de ir fijando, vinculando esa gran cantidad de excitación que ha desbordado el aparato psíquico a representaciones, a ciertas representaciones sonídicas, ¿no? Entonces era también una manera de, porque los sueños son sueños de angustia, los del neurótico traumático se despierta angustiados, son pesadillas, ¿no? Entonces también como una manera de restituir esa ansiedad, esa angustia que hubiera sido necesaria en el sujeto para prepararse frente al accidente, pero lo sorprendió, no hubo ni siquiera señal, no hubo angustia para poder escapar de esa situación, ¿de acuerdo? Entonces todo esto nos lleva a pensar que esta obsesión de repetición va más allá del principio del placer. Incluso Freud nos va a decir, es más primitiva que el principio del placer y el principio de realidad. Es más primitiva, más elemental y más instintiva. Entonces aquí nos preguntamos, ¿a qué función corresponde esa obsesión de repetición? ¿Bajo qué condiciones puede surgir esa obsesión de repetición? ¿En relación a qué está, cómo se relaciona la obsesión de repetición con el principio del placer, que era ese otro principio del aparato psíquico que decíamos, que es la tendencia del sujeto a recuperar un cierto equilibrio, a reducir la tensión del aparato, a la tensión cero del aparato. Pero la tensión cero también es imposible, es inalcanzable, porque la tensión cero es la muerte. Bueno, entonces, eso por una parte. Pero ahora les quiero hablar de otra cuestión muy importante. Giovanni Motolinia, Giovanni desde Veracruz, saludos. Hola Giovanni, buenas noches, saludos. Bien, otra cuestión muy importante en este texto de Más allá del principio del placer, en la que quiero ir entrando a partir de este momento, es la diferenciación que nos va a hacer de lo que es la conciencia en el aparato psíquico, porque ya nos estamos aproximando, estamos en 1920 y nos estamos aproximando a 1923, cuando Freud va a escribir El yo y el ello, que hablaremos de él en la próxima conferencia, ¿no? Entonces ya está delimitando ciertas funciones dentro del aparato psíquico y cierta estructura también, cierta tópica del aparato. Flor Rodríguez dice, me encanta escucharte. Volví a amar el psicoanálisis al ver tus vídeos. Mil gracias. Saludos desde Argentina. Muy bien, Flor. Estupendo. Así es, se desean deseos. Bueno, entonces, cosa muy importante, porque seguramente que ustedes esto lo habían pensado de otra manera, como nos pasó a todos, ¿no? La conciencia para el psicoanálisis es un órgano perceptual. Es un órgano perceptual como el resto de órganos perceptuales, ¿no? Es para la percepción. Y por otra parte, el aparato psíquico, vamos a explicar ahora cómo nuestro aparato psíquico está muy aislado de la realidad, ¿no? Parece que estamos en el mundo, pero realmente nuestro aparato psíquico está organizado, estructurado, de tal manera que nos protege mucho del exterior, nos protege de los estímulos provenientes del mundo exterior, porque hay tantos estímulos tan fuertes, ¿no?, que podrían dañar el aparato psíquico. Entonces está muy protegido, tiene una defensa, ¿no?, del exterior. Vale. Esa es una cuestión muy importante. Viva la causa freudiana, dice Pedro Scher. Sí, la causa freudiana, que es nuestra causa, porque
¿quién no es freudiano en el campo psicoanalítico? ¿Quién no está interesado dentro del campo psicoanalítico en conocer el funcionamiento mental? ¿No? Muy bien, gracias, Pedro. También hasta me atrevería a decir, ¿quién puede vivir hoy de acuerdo con su deseo y su goce si no es con psicoanálisis? Bien, entonces la conciencia va a ser un carácter general de los procesos anímicos. Pero no es un carácter general. ¿Qué quiere decir? Que no todos los procesos anímicos se realizan con conciencia, mientras que la implicación del inconsciente está en todos los procesos anímicos, ¿vale? Algunos de los procesos anímicos presentan como función la conciencia, ¿vale? Porque la conciencia es una función de un sistema especial del aparato psíquico que se llama sistema percepción-conciencia, ¿vale? Es un sistema del aparato psíquico, podríamos decir, el más superficial, en el sentido que es el que nos pone en contacto con el mundo exterior, el sistema percepción-conciencia. La conciencia nos permite tener percepciones del mundo exterior, por una parte, pero además la conciencia es como si tuviera ojos hacia afuera y ojos hacia adentro del aparato psíquico. Es un sistema de percepción hacia el exterior, pero también es un sistema de percepción hacia el interior de nuestro aparato psíquico. Por eso podemos percibir nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestras sensaciones, sentimientos, por ese sistema perceptivo del que dispone nuestro aparato, la conciencia. Así que la conciencia estaría ahí entre el límite, sería un límite entre el interior y el exterior del aparato. Está vuelto hacia el exterior y además envuelve a los sistemas psíquicos. Si fuéramos a la anatomía coloca la función de la conciencia en lo que sería en la capa envolvente del cerebro, en la corteza cerebral. Pero una cosa es el sistema percepción-conciencia, es decir, el sistema de percepción es un sistema que nos permite percibir los estímulos exteriores, ¿vale? Pero diferente al sistema de percepción-conciencia está la memoria. La memoria es otro sistema. La memoria es ese sistema del aparato psíquico donde quedan almacenados, donde quedan, digamos, las huellas permanentes derivadas de nuestras percepciones, ¿no? Son restos mnémicos que no tienen nada que ver con la conciencia. Son más fuertes, son permanentes, son huellas en el aparato psíquico, ¿vale? Y además van a ser más fuertes en nosotros, más permanentes, más impactantes, más hondas, si no han pasado nunca por la conciencia, si no han llegado jamás a la conciencia. Fíjense. Es decir, las marcas definitivas en nuestra alma nunca fueron conscientes. Siempre fueron inconscientes. Las huellas duraderas de la percepción, por tanto, no quedan en la conciencia, no se producen en el sistema percepción-conciencia. ¿Por qué? Porque si ese sistema percepción-conciencia almacenase los estímulos que llegan del exterior, o mejor dicho, la huella de los estímulos que llegan del exterior, nuestro sistema psíquico se colapsaría. No podríamos percibir nada más. La conciencia tiene una capacidad limitada. Por eso la conciencia siempre tiene que estar limpia. No puede, cuando uno tiene muchas cosas ahí en la conciencia, ¿no? En la percepción, está intentando recordar algo, unos números o una frase, o no puede percibir otra cosa, se le escapa todo el resto de información que proviene del exterior, ¿no? Por eso la conciencia tiene que estar limpia para que sigan entrando estímulos, para que nuestro aparato psíquico pueda seguir pues percibiendo los estímulos provenientes del exterior, ¿vale? En el sistema conciencia se hace consciente el proceso excitante, o sea, uno se da cuenta, ¿no?, de la excitación que le produce esa percepción, pero no queda la huella ahí. La huella se quedaría en los sistemas internos, vecinos, ¿no?
por lo que se propaga esa excitación, ese resto de la percepción. Tampoco se quedan, guardan en la memoria lo que pasó realmente, sino la huella de lo que pasó, el recuerdo de lo que pasó, ¿vale? Que una vez ya que entra al aparato psíquico queda modificado, queda transformado por el propio deseo del sujeto y el funcionamiento de los mecanismos del aparato. Podemos representarnos el organismo viviente como si fuese una vesícula de sustancia indiferenciable, ¿no? Habría una superficie vuelta hacia el mundo exterior y es el que recibe las estimulaciones, las excitaciones. ¿Vale? Y después esas excitaciones, al pasar al otro sistema contiguo, tienen que vencer una resistencia, una fuerza que se opone a que pase, porque hemos dicho que el aparato está muy protegido. Entonces hay como una resistencia a que pase esa excitación. A medida que esa excitación va venciendo esa resistencia, va dejando una huella en el aparato, un camino significante, porque en el ser humano, como habla, ya todo se hace significante, ya está tocado por el lenguaje. Eso que entra al aparato psíquico se va a ligar a ciertas representaciones. Cuando la excitación queda libre, ¿no? Como en la conciencia, que pasa la excitación, hablamos de energía móvil, energía libre, ¿vale? Y cuando esa excitación se liga a ciertas representaciones, hablamos de carga psíquica en reposo o carga psíquica ligada. Bien. Volviendo a ese paralelismo que decíamos de la vesícula viviente, podemos decir que este trocito de sustancia viva está flotando en medio del mundo exterior, en el que hay múltiples cargas de energía y muy fuertes, muy poderosas. Entonces, ese trocito de vesícula sería destruido por todas estas energías si no tuviese ese dispositivo protector contra las excitaciones. Ese dispositivo protector sería el siguiente. Por una parte tendríamos esa capa superficial de la vesícula, que se hace hasta cierto punto anorgánica, ¿no? y que actuaría como una envoltura, una membrana que detiene las excitaciones. Y entonces hace que esas excitaciones que provienen del mundo exterior no pasen por completo al aparato psíquico, sino que se queda con parte de esa excitación, filtra, digamos, esa excitación y entra una mínima parte. No vemos todo lo que hay en el mundo, en la realidad exterior. Vemos solamente ciertas cuestiones que además son precisamente las que uno elige ver inconscientemente. Porque detrás de esa protección, de esa primera capa, están después otras capas que van a recibir esa energía restante. Para el aparato psíquico, este hecho de defenderse de las excitaciones provenientes del mundo exterior es casi tan importante como el de recibirlas. El organismo recibe esas excitaciones, ¿no? para poder recibir las percepciones del exterior. Más bien es el propio sistema del psíquico del sujeto que se extiende, sale al exterior en forma de tentáculos y palpa el exterior, elige, ¿no? En ese sentido decimos que uno es el que lo que escucha, lo que ve, lo que percibe está sobredeterminado por su deseo inconsciente. Ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere o lo que puede escuchar, no lo que se dijo realmente. ¿Por qué? Por la propia estructura del aparato psíquico, por cómo está conformado. Dense cuenta que nosotros cuando nacimos éramos niños, éramos esa
esa sustancia, esa vesícula de sustancia indiferenciada, porque ni siquiera éramos capaces de diferenciarnos del otro, que era la mamá, ¿no? Necesitábamos toda la ayuda, toda la energía estaba puesta en el sujeto. Pero ese sujeto sin la protección materna en ese momento, cuando todavía no está constituido el aparato psíquico, cuando todavía no está constituido esa capa protectora ante los estímulos provenientes del exterior y dada su incapacidad para la supervivencia, moriría si no hubiera un otro que le salvase la vida, un otro que le cuidase, que en este caso es la madre. Por eso la función madre es tan importante, ¿no?, para el sujeto psíquico, para la supervivencia, ¿no? Pero después decimos, es el sujeto el que tiene que salir al mundo, ¿no? A pesar de que todo el aparato psíquico está organizado para proteger al sujeto, después hay que este sujeto, para crecer, para no morir en brazos de la madre, tendrá que salir al mundo, ¿no? Y para poder salir al mundo va a ser necesaria la aparición del padre, va a ser necesaria la ley de interdicción del incesto, va a ser necesaria la amenaza de castración para que se vaya separando de esa madre, ¿no?, para que se vaya realizando efectivamente la separación. Bueno, y por último, debajo de estos dispositivos protectores que decíamos superficiales del aparato psíquico, vamos a encontrar después los órganos de los sentidos. O sea, ya los órganos de los sentidos están bastante protegidos con respecto a las excitaciones provenientes del exterior. Ya han pasado varios filtrados antes de llegar a los órganos de los sentidos. Así que, como ven, en realidad elaboramos muy pequeñas cantidades del mundo exterior. Más bien esas pequeñas pruebas que decíamos que tomamos como tentáculos que salen al mundo y que palpan el exterior. Vale. Una cosa muy importante que Freud nos va a traer en este texto es que el inconsciente no tiene tiempo, que en el inconsciente pueden convivir o pueden permanecer materiales provenientes de diferentes tiempos del aparato psíquico, que el inconsciente está fuera del tiempo. No tiene tiempo, no juzga, no calcula, solo le interesa transformar, solo le interesa expresarse. El que pone el tiempo al aparato psíquico, porque el tiempo del inconsciente sería en la recurrencia, diferente al tiempo del reloj, que es el tiempo del mundo real, ¿no? El que viene a traer el tiempo al aparato psíquico, el que le viene a poner en comunicación con el mundo real o con el tiempo del reloj, va a ser el sistema percepción-conciencia, ¿no?, digamos, a través del cual entraría el principio de realidad, que el principio de realidad también trabaja para el principio del placer, porque no es que te diga no puedes hacer eso, no es que te prohíba, pero te dice ahora no puedes hacerlo, delante de todo el mundo no se puede hacer eso, hazlo cuando llegues a casa, o ahora no puedes hacerlo porque tienes que trabajar. Bueno, entonces todo este aparato psíquico complejo y súper protegido con respecto a las excitaciones provenientes del exterior, está muy bien. Pero ¿qué pasa con las excitaciones provenientes del interior del aparato? Esos impulsos instintivos del ello que tratan de expresarse, que provienen del inconsciente, donde no hay tiempo, donde puede convivir cualquier cosa, y que a la conciencia además estas cosas le disgustan porque son cosas reprimidas de otras épocas de la vida. Bueno, pues con respecto a estas capas profundas, el aparato psíquico no tiene posibilidad de escapar, igual que escaparía de un estímulo exterior, ¿no? Entonces ahí es donde el yo utiliza sus mecanismos de defensa frente a esas excitaciones, esas pulsiones provenientes del ello, del inconsciente, ¿no?, que van a ir dando las sensaciones de placer y displacer, con la complejidad que tiene el aparato psíquico además, que lo que resulta placentero para el inconsciente resulta displacentero para la conciencia. O sea que fíjense, esas cosas que le pasan a ustedes en su día a día, que hemos dicho que se repiten
y que a ustedes les causa tanto dolor o tanto sufrimiento, tanto horror, ¿verdad? Bueno, pues que eso es a nivel consciente, pero que también habría que preguntarse a nivel inconsciente por qué se mantiene eso, si no habrá algún tipo de satisfacción encubierta en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa tensión, ¿no? Es lo que viene a preguntarse el psicoanálisis de ese paciente. A veces esas excitaciones provenientes del interior, ¿no? Que uno no quiere saber nada de eso, uno de los medios de defensa de eliminarlas es proyectarlo. No lo veo en mí, pero lo veo en el otro. O sea, no soy yo quien está pensando eso, es él. No soy yo quien desea serle infiel, él es quien me quiere ser infiel, por ejemplo. Eso se llama la proyección, que va a causar un papel muy importante en la formación de los procesos patológicos. Cuando hay excitaciones provenientes del exterior que son muy fuertes y que sorprenden al aparato, es lo que hemos dicho que podemos considerar situaciones o hechos traumáticos, ¿no? Pero hay que relativizar el concepto de trauma a esta cuestión de la fortaleza o la capacidad que tiene el sistema protector para proteger al aparato. Pero en cualquier caso, un trauma proveniente del exterior, una situación de estas, como decíamos, un accidente o la guerra o ¿no? Un hecho natural, ¿no? Que uno no ha tenido tiempo para prepararse para eso, va a producir una gran perturbación en la cantidad de energía psíquica del aparato y va a poner en marcha todos los medios de defensa. ¿Para qué? Para ligar toda esa excitación, como hemos dicho, a representaciones que permitan su descarga. El psicoanálisis es perfecto, es un método especializado en eso, en ayudar al sujeto a ligar toda esa energía psíquica por la que ha quedado desbordado, ¿no? Dice, me rompí. Yo vivía bien, pero me pasó ahí una serie de cuestiones, o no sé qué me pasó, pero me rompí, me vine abajo, ya no me pude sostener, ¿no? Y llega pidiendo ayuda para poder reponerse, para poder construirse de nuevo como un sujeto autosuficiente, un sujeto autosuficiente entre otros sujetos, entiéndanme, pero que por lo menos pueda vivir, ¿no? Pueda vivir una vida. Bueno, pues el psicoanálisis va a permitir esa elaboración psíquica, va a permitir ligar esas cantidades excesivas de energía que han quedado libres en el aparato a representaciones, a palabras. Y eso es una manera de elaborar estas situaciones traumáticas. Porque esa situación dolorosa, del dolor físico, del dolor psíquico, incluso proviene de esa ruptura del mecanismo protector en un área determinada. Por eso cuando en un accidente, por ejemplo, la persona se daña, se hace una herida, se hace una brecha, se rompe ahí se elabora mejor el accidente, se elabora mejor el trauma que cuando no hay herida. ¿Por qué? Porque rápidamente va a tener que haber una gran cantidad de energía psíquica que se derive a hacer una contracatexia, una contracarga en ese lugar donde ha quedado roto el cuerpo, ¿no? Y eso permite también ligar la energía psíquica mediante la contracarga, ¿no? Todo el resto de funciones quedan paralizadas, está toda la energía puesta en la curación de la herida, ¿no? Pero también es una manera de ligar esa energía. En el melancólico esto se ve muy bien, ¿no? El deprimido está deprimido, pero sí se sustituye o por ejemplo se enferma el cuerpo, por ejemplo produce un cáncer, ¿no? Ahí hasta se puede curar de la depresión, pero a costa de haberse enfermado biológicamente, ¿no? O casos de depresiones curadas cuando la persona se casa y tiene un matrimonio desgraciado, ¿no? Es como si sustituyese una fuente de dolor por otra diferente, para pagar esa cuota de castigo o de sufrimiento que requiere, que necesita el melancólico, el paciente melancólico. Bien.
Vale. Vamos a hablar ahora de otra cuestión que me gustaría comentarles, porque ahora decíamos, no hay ningún mecanismo comparable con los mecanismos, con la conciencia que nos protege del exterior, ¿no? De cara al interior del aparato. Entonces esto tiene por consecuencia que esas excitaciones provenientes del aparato van a generar perturbaciones muy fuertes en nosotros, ¿no? Tanto como las neurosis traumáticas. Esto es muy importante, ¿no? Que un hecho psíquico o un hecho pulsional puede producir esa inundación del aparato, ese desbordarse de la cantidad psíquica del aparato de la misma manera que lo hace un trauma exterior. Las fuentes más ricas de esa excitación son los instintos del organismo. Pero ¿qué pasa? Que en el ser humano, ya hemos mencionado en otras ocasiones, no podemos hablar de instintos propiamente dicho, porque no somos animales. Los seres humanos hablamos. Somos unos animales muy precarios, somos unos animales que nacemos muy al borde de la muerte, muy discapacitados, y por eso desarrollamos el lenguaje, ¿no? Entonces, no se puede hablar en nosotros de instinto propiamente dicho, sino que hablamos de pulsiones. Pulsiones serían los representantes de todas las actuaciones de energía procedentes del interior del cuerpo y transferidas al aparato psíquico. Claro, porque nosotros somos mente y cuerpo a la vez. Somos mente y cuerpo. Tenemos cuerpo. Ese es nuestro tiempo, de hecho, el cuerpo, ¿no? Pero además hablamos, somos sujetos psíquicos. Pero toda esa cantidad de energía, de excitación proveniente del cuerpo perturba, ¿no? Hay que incluirla, el sujeto la tiene que incluir de alguna manera, ¿no? Y eso es la pulsión, esa cantidad de energía que requiere para incluir eso proveniente del cuerpo en lo psíquico. Y además son los elementos más importantes y oscuros de la investigación psicológica, las pulsiones. Las pulsiones sabemos que están en el ello es el caldero de las pulsiones. Pero el ello, o sea, el inconsciente es amplísimo. El psicoanálisis se ocupa de una parte muy concreta del inconsciente, que es el inconsciente reprimido. Pero el inconsciente es pulsional y es muy amplio, el sujeto muy desconocido, muy oscuro, ¿no? Y decíamos que tiene que ver con esa compulsión a la repetición, que es algo muy primitivo, mucho más primitivo en nosotros que el principio del placer, fijaos. Esos impulsos emanados de los instintos, o pulsiones, pertenecen a ese tipo de energía que decíamos libre, móvil, ¿no? Que está en continuo exutorio, que está en continuo funcionamiento, porque es la energía que mueve el aparato, es nuestra pila, nuestra batería, es el motor de los sueños, es el motor, es del deseo, es el que pone el capital, ¿no? En la empresa. Es el capital del aparato psíquico, la energía, la pulsión, la energía libre, ¿no? Como muy bien nos muestra Freud y nos explica en el libro La interpretación de los sueños, es maravilloso. Un curso que les recomiendo a todos, tanto en el canal de YouTube como en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, pueden hacer un curso de la interpretación de los sueños que es básico para incluirse en el campo psicoanalítico, para introducirse y para adquirir conceptos fundamentales y conocimientos fundamentales. Ahora tenemos activo precisamente un curso en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde se pueden inscribir y además les darán un título, un certificado por hacer un curso de interpretación de los sueños. Hay dos, 1 y 2, recomendado para todos ustedes. Entonces, los procesos que se producen en el inconsciente son totalmente diferentes a los procesos que se producen en la conciencia o en el preconsciente. Esto hay que tenerlo, hay que saberlo, ¿no?
pero que además las dos conviven en nosotros. Que no se trata de que eso le pase a uno y a mí me pasen otras cosas, no, que eso nos pasa a todos. Que hay contenidos del inconsciente que son fácilmente transferidos, desplazados, condensados, porque esos son los mecanismos del inconsciente, los operadores del inconsciente, que Freud muy bien nos explica en la interpretación de los sueños: el desplazamiento, la condensación, el cuidado de la representabilidad, la elaboración secundaria. Que lo que va a hacer es que esos contenidos del inconsciente que no pueden pasar a la conciencia porque están reprimidos, bueno, pues se desplacen, se condensen, se disfracen para acceder a la conciencia con otra apariencia, con otro formato. Como pasa en los sueños, ¿no? Que uno no entiende el sueño, queda despistado por su sueño. Entonces, en el inconsciente están lo que llamamos los procesos primarios, energía libre, no ligada a representaciones. Y en el preconsciente estarían los procesos secundarios, energía ligada, catectizada, ligada a representaciones verbales, a imágenes, a palabras. Pero todos los impulsos instintivos parten del inconsciente. Bien. Las capas superiores del aparato psíquico son las que se van a encargar de realizar esas ligazones de la energía proveniente del inconsciente. Y cuando no pueden es cuando decimos que eso puede producir un efecto traumático en el sujeto. Tanto como un hecho traumático exterior puede producir una neurosis traumática. ¿Vale? Hemos dicho que en los niños se da esa tendencia a la repetición, ¿no? O en los sueños de las neurosis traumáticas, pero también el niño muestra una tendencia a la repetición en los hechos placenteros, ¿no? Pero el caso es que el niño siempre tiende a repetir de la misma manera, quiere le cuentas un cuento y te dice cuéntamelo otra vez, y se lo tienes que contar exactamente igual, porque si cambias algo ya no le gusta, si cambias algo se cabrea, ¿no? No, esto era así. Bueno, en el adulto, sin embargo, vemos que cuando te cuentan un chiste por segunda vez ya no te hace tanta gracia, que cuando vas a ver una obra teatral por segunda vez, pues ya no te produce tanto impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque la novedad es la condición del goce. Si bien es cierto, es que uno tiende a, llevado por el mecanismo del placer, a repetir ciertas cuestiones que le produjeron placer, y ese es el fundamento de la primera experiencia del placer, que uno tiende a repetir de nuevo, ¿no? Aquello cuando sintió por primera vez la necesidad, y aquello que satisfizo la necesidad por primera vez, la huella de la necesidad con la huella de lo que satisface la necesidad, esa es la primera experiencia del placer. Entonces uno tiende siempre a volver, a repetir, no a volver a ningún sitio, sino a repetir, ¿no? Esa primera experiencia de placer, pero ahí no hay goce, hay un goce infantil, ¿no? Pero ahí van a hacer, en ese intento de alcanzar de nuevo eso que ya desapareció, que no se va a conseguir nunca, volver a eso, a los brazos de la mamá, a la teta de la mamá, eso no se va a volver nunca a conseguir. Bueno, pero sobre ese mecanismo van a hacer el deseo, sobre ese vacío de vacío, ese no ser, ese no conseguir, ahí van haciendo el deseo.
esta obsesión a la repetición, esta tendencia a repetir, va a ser un obstáculo terapéutico a veces. A veces incluso el paciente dice, no, es que a ver si voy a despertar a los perros que están dormidos, ¿no? Ahí significa que está presintiendo de alguna manera que va a volver a aparecer la obsesión a la repetición. La obsesión a la repetición, como decíamos, es lo más primitivo entonces que el principio del placer. Así que pareciera que fuera una característica del impulso instintivo. El instinto tiende a repetir, ¿no? A los animales, impulso instintivo. Y la pulsión también tiende a repetir, a hacer de nuevo ese movimiento pulsional. Por tanto, piensa Freud, debe estar ligado de alguna manera a la vida orgánica, a la vida del organismo. Un instinto sería una tendencia del orgánico vivo a la reconstrucción de un estado anterior, a volver a repetir el estado anterior. Pero ¿qué sucede? Que en el sujeto humano, que en el animal que somos, el estado anterior era la inexistencia, era la muerte, ¿no? Era lo inanimado, mejor dicho, ni siquiera la muerte, era lo inanimado, la inexistencia. Entonces, en nosotros, como animales, como especie, como organismo que somos, hay una tendencia a volver a lo inanimado. ¿Vale? Y eso es a lo que llamamos pulsión de muerte. Una inercia en nosotros. Luz de la Paz, saludos Virginia, tus presentaciones me aclaran muchas cosas desde Costa Rica. Muy bien. Y también nos saludan desde Colombia. Un saludo especial desde República Dominicana. Muy bien, muy bien. Vale. Claro, esto nos resulta súper extraño porque siempre pensamos en instinto como algo que nos lleva a evolucionar, a progresar, a modificarnos, pero ahora decimos todo lo contrario. El instinto es una tendencia conservadora, nos lleva a repetir, a volver a una situación de lo inanimado. Por comparación, Freud nos trae el ejemplo de algunos animales. Nos dice, los peces, cuando van a deshogar, ¿qué hacen? Viajan, ¿no? A veces contracorriente incluso, hasta aguas muy lejanas en donde viven. ¿Por qué? Dice, buscan los lugares donde su especie residió primitivamente. ¿Vale? O las aves de paso también migran hacia lugares muy lejanos donde vivió primitivamente su especie. En los fenómenos de la embriología, de la herencia, también tenemos pruebas de que hay como una obsesión orgánica a la repetición, a repetirse, ¿ven? O sea que esa obsesión a la repetición es algo del orgánico, del propio organismo. El germen de un animal vivo se haya forzado a repetir en su evolución, aunque muy abreviadamente, todas las formas de la que el animal desciende, ¿no? En lugar de marchar rápidamente por el camino definitivo hacia su definitiva estructura. El ser humano, el hombre, no nace ya su nombre, ¿no? Va a ir pasando en los primeros años de la vida, los primeros 20 años, 30 años, lo que sea, porque es una especie, como decíamos, que nace muy, muy poco preparada para la vida, va a tener que en ese tiempo reproducir en sí mismo lo que la especie humana ha avanzado durante siglos, ¿no? Hasta que alcanza su estructura definitiva, hasta que se conforma como un ser humano completo, ¿no? Así que además de esos instintos conservadores que son los que nos impulsan, digamos, a la repetición, a repetir ese estado inanimado, van a existir otros impulsos que nos llevan a una nueva formación, a la novedad, a lo nuevo, al progreso, que sería la pulsión de vida. Entonces, pulsión de muerte, que llevarían como a una regresión, a una reconstrucción del pasado, a atender a la quietud, a lo inanimado. Y
la pulsión de vida que realmente que es la que nos lleva a la perturbación, al error, a todo lo que nos desvía del camino más rápido hacia la muerte. ¿Vale? Lo que interrumpe el placer, lo que interrumpe la quietud, lo que interrumpe la tranquilidad es la sexualidad, es la pulsión de vida, es Eros. Eros viene a ser el que va a interrumpir ese camino hacia lo inorgánico marcado por la pulsión de muerte. Porque la sexualidad, Eros, la pulsión de vida, siempre es un encuentro que no se realiza, ¿no? Siempre es un encuentro a medias, siempre es un encuentro que falla, ¿no? La pulsión, para Freud, sería ese montaje mediante el cual la sexualidad interviene en la vida psíquica, ¿no? Es decir, llega Menas a decir que la única pulsión existente casi sería la pulsión de muerte, la pulsión de la vuelta a lo inanimado, ¿no? Pero que la pulsión de vida, Eros, la sexualidad, va a ser lo que va a interrumpir esa pulsión de muerte. La pulsión como tal, para intervenir en la vida psíquica, tiene que someterse a la estructuración inconsciente, es decir, a las leyes del significante. Si fuéramos un ser elemental, nunca habríamos querido transformarnos, siempre hubiéramos querido repetir la primera experiencia de placer, quedarnos en los brazos de mamá toda la vida, que hay personas a las que les pasa. Están toda su vida en los brazos de mamá hasta que mueren. Nunca llegaron a vivir con significante. O sea, vivieron, se casaron, tuvieron hijos y se murieron y no supieron de sí mismos, ¿no? Entonces, ese ser elemental hubiera no querido transformarse, habría repetido siempre, bajo condiciones idénticas, un solo y único camino vital, ¿no? Dados esos impulsos conservadores. Pero todo aquello que produce cortocircuito, digamos, en ese camino directo hacia la muerte, en ese camino más rápido hacia la muerte, todo lo que interrumpe, todo lo que molesta, todo lo que perturba, es la vida. Eso va haciendo nuestra vida. Por eso que te molesten los otros, bueno, pues eso te produce goce. Ahí está el goce, en la interrupción, en que haya otros, en la sexualidad, en que intervenga el otro. Porque la sexualidad, Eros, la pulsión de vida, va a ser la que nos acerque a los otros, la que lleve a la unión. La pulsión de muerte es la que nos separa de los otros, la que puntúa, ¿vale? La pulsión de vida es ruidosa, siempre hace ruido. La pulsión de muerte es silenciosa, es muda. Entonces, la meta de toda la vida es la muerte, porque somos sujetos de una especie mortal. Nuestro organismo está preparado para morir, pero todo lo que perturbe ese camino o nos desvíe de ese camino directo, rápido, es vida, ¿no? A veces hay personas que dicen, no, yo quiero vivir tranquilo, yo no quiero que me molesten, yo quiero... Bueno, pues es un camino más rápido hacia la muerte, porque el sujeto psíquico ¿no? La condición para su crecimiento, para la separación de la madre, para su acceso al mundo, siempre es la molestia, siempre es la separación, ¿no? Siempre algo te desvía, te perturba. El error es fundamental para crecer, fundamental para ir separándose de esas fases anteriores, ¿no? De nuestra vida. Vamos dando rodeos hasta la muerte. Y esa es la vida. Los rodeos que se dan hasta llegar a la muerte. ¿Vale? Así que surge una paradoja en el aparato psíquico. ¿Vieron la complejidad del aparato psíquico, ¿no? Es paradojal, es conflictual en sí mismo. Nada de esto de que somos todo zen, equilibrio, no. El aparato psíquico vive en la paradoja, porque el organismo viviente
tiene esa pulsión, esa tendencia a volver a lo inorgánico, pero también se revela, ¿no?, contra esos peligros que le harían llegar por el camino más corto a su fin vital. Pero ahora hay una cosa muy interesante y muy importante, y es que nosotros somos sujetos mortales, como sujetos biológicos que somos, pero sin embargo la especie humana podemos decir incluso que es inmortal, ¿no? Porque nosotros morimos, pero por eso el sujeto la sexualidad es tan importante para el sujeto psíquico, porque la sexualidad nos trae la mortalidad. Es decir, como somos sujetos de una especie mortal que se reproduce por macho y hembra, lo que va a pervivir de nosotros son las células germinativas. Es decir, espermatozoide con óvulo se unen y de ahí se procrea un nuevo ser. La célula germinativa continúa en lo que sería la parte inmortal de nosotros, pero el resto del soma, el resto del cuerpo, muere. Es una adaptación vital casi de nuestro propio organismo. Esto pasa en los organismos multicelulares, porque los organismos unicelulares no se reproducen por sexuación, no se reproducen macho y hembra, ¿no? Una ameba, por ejemplo, se reproduce por división, se parte en dos y ya hay dos amebas. A nosotros no nos pasa eso, somos organismos complejos, multicelulares. Entonces, lo que se perpetúa para la reproducción son las células sexuales, son las células germinativas. El resto del cuerpo muere, ¿vale? ¿Ven la sexualidad? Porque es eros, ¿no? Porque es pulsión de vida, que está muy ligada con el amor, que el amor es un sentimiento de la especie para la reproducción. Sin amor nadie soportaría a nadie, no se reproduciría la especie, ¿vale? Buenas tardes de Durango, México, y buenas tardes desde Morelia, México. Hola Laura, hola Alejandra, bienvenidas. Vale. Es como si algo se escapase, ¿no?, de esa condición mortal, de esa pulsión de muerte. Y eso es la sexualidad, la pulsión de vida. Y esa es la prolongación del camino hacia la muerte. Muy bien. Lo que interrumpe el placer, repito, la quietud, la tranquilidad, es la sexualidad. Por eso también estas personas que dicen, no quiero hablar en mi psicoanálisis, porque mejor dejar eso tranquilo, ¿no? Bueno, es mejor hablar siempre, es mejor ligar esas energías psíquicas a representaciones verbales, porque esto también va a producir goce, ¿no? La interrupción de la sesión, la puntuación de ese suceder psíquico de ese sujeto, en la que le va a traer el deseo y el goce, que tiene que ver con lo sexual. El amor tiene que ver con otra cosa, con la procreación de la especie, pero fíjense que habitualmente el amor y la sexualidad a veces vienen muy, muy distanciados. Dices, sí, la amo, pero no me excito con ella, no me puedo acostar con ella. Es mi mujer y la amo, pero, ¿no? O al contrario, me siento súper excitada por esa persona a la que no amo, incluso la siento como degradada. ¿Ven? Son cosas diferentes. Bueno, si nos queda claro esta diferenciación entre lo que es pulsión de vida, pulsión de muerte, habremos entendido cuestiones muy importantes de este texto, más allá del principio del placer, porque nos va a decir Freud, aceptar la pulsión de muerte, la existencia de la pulsión de muerte en el aparato psíquico, primero, es para darnos cuenta de que el psicoanálisis no es pansexual, como se le había acusado, ¿no? Que todo lo explique por la sexualidad. Vemos que no, que la pulsión de muerte es considerada casi como la única pulsión, ¿no? Es dual la teoría, hay pulsión de vida y hay pulsión de muerte. Y que la pulsión de vida, que la sexualidad va a alargar nuestro camino hacia la muerte, ¿no? La interrupción,
la puntuación de la tranquilidad, el que otros nos molesten. Eso siempre va a alargar la vida, va a prolongar su duración. Gracias, Virginia, por compartir tus grandes conocimientos. Saludos desde Chile. Gracias, Nancy. Pulsión de vida y pulsión de muerte van a ir juntas siempre. En cada acto que realizamos, en el acto sexual hay eros, hay sexualidad, pero también hay pulsión de muerte. Porque sin un poco de agresión, sin un poco de actividad, de sadismo, no hay penetración, por ejemplo. No hay acto sexual. Y viceversa, en todo acto mortal también hay sexualidad, no solo es pulsión de muerte. Siempre van unidas pulsión de muerte y pulsión de vida. Y cuando no van unidas, entonces encontramos los casos patológicos y hasta la propia muerte, ¿no? Cuando se produce una difusión de esas pulsiones, de la pulsión de vida y pulsión de muerte. Y otra cosa que les quería comentar, que Freud nos dice, sin aceptación de la pulsión de muerte por parte de un candidato a psicoanalista no hay psicoanalista. No hay sujeto psíquico si no aceptamos que también existe la pulsión de muerte. Y sin aceptar la pulsión de muerte en uno tampoco hay psicoanálisis personal. Precisamente el psicoanálisis es para poder poner palabras a esas cosas que se producen en nosotros inconscientemente, pero que al ligarlas, ¿no? Esas cuestiones tan instintivas, al interpretarlas, porque ese es el único trabajo que realiza el psicoanalista. No vayan a creer que el psicoanalista hace ningún otro trabajo. Escucha e interpreta. Al interpretarla, se produce el inconsciente de ese paciente, ¿no? Ahí nace su deseo y por ende también va a nacer su capacidad para gozar de la vida. Bueno, queridísimos amigos, muchísimas gracias. Creo que algunas ideas habrán podido quedar claras de este texto, que hasta el propio Freud reconoce la complejidad en este sentido del funcionamiento del aparato psíquico. Así que les animo a quien quiera profundizar en el texto. Recuerden que están abiertos los seminarios de formación psicoanalítica de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y que también en el canal de YouTube van a poder encontrar multitud de vídeos y material para seguir profundizando en este y en otros temas más. La próxima conferencia, que será la próxima semana, el próximo jueves, hablaremos de el yo y el ello. Muchísimas gracias por estar ahí y continuamos la próxima. Saludos de Virginia Valdominos y les recuerdo mi página web www.virginiavaldominos.com para todas aquellas personas que quieran iniciar o retomar su psicoanálisis. Hablaremos, pactaremos los honorarios, pactaremos los horarios y usted puede venir y hablar que yo le voy a escuchar. Gracias, hasta la próxima.